Capítulo 13. La evidencia de las apariciones. Se vio a Jesús vivo después de su muerte en la cruz, en 1963. El cuerpo de Addie Mae Collins, una niña de 14 años, una de las 4 chicas afroamericanas, trágicamente asesinadas en un infame atentado en una iglesia por racistas blancos, fue enterrado en Birmingham, Alabama. Durante años, los miembros de la familia seguían regresando a la tumba para rezar y dejar flores. En 1998, tomaron la decisión de exhumar a la difunta para volver a enterrarla en otro cementerio. Sin embargo, cuando los trabajadores fueron enviados a desenterrar el cuerpo, regresaron con un descubrimiento impactante. La tumba estaba vacía. Es comprensible, los miembros de la familia estuvieran terriblemente angustiados. Atrapados por registros mal llevados, los funcionarios del cementerio se apresuraron a averiguar qué había sucedido. Se plantearon varias posibilidades, la principal siendo que su lápida había sido erigida en el lugar equivocado. Sin embargo, en medio de tratar de determinar qué sucedió, nunca se propuso una explicación. Nadie sugirió que la joven Addie Mae había resucitado para caminar de nuevo por la tierra. ¿Por qué? Porque, por sí sola, una tumba vacía no significa una resurrección. Mi conversación con el Dr. William Lane Craig ya había presentado evidencia contundente de que la tumba de Jesús estaba vacía, el domingo después de su crucifixión. Aunque sabía que esta era una evidencia importante y necesaria para su resurrección, también era consciente de que un cuerpo desaparecido no es una prueba concluyente por sí sola. Se necesitarían más hechos para establecer que Jesús realmente regresó de entre los muertos. Eso fue lo que me llevó a tomar un vuelo a Virginia. Mientras mi vuelo giraba suavemente sobre las colinas boscosas de abajo, estaba haciendo una lectura de último minuto de un libro de Michael Martin, el profesor de la Universidad de Boston, que había intentado desacreditar el cristianismo. Sonreí ante sus palabras. Quizás la defensa más sofisticada de la resurrección hasta la fecha ha sido producida por Gary Habermas. Miré mi reloj, aterrizaría con justo el tiempo suficiente para alquilar un coche, conducir hasta Lynchburg y llegar a mi cita de las 2 con el propio Habermas. La 12ª entrevista, Gary Habermas, Ph.D., D.D. 2 fotos, autografiadas de jugadores de hockey, mostrados en combate total sobre el hielo. Cuelgan en las paredes de la austera oficina de Habermas. Una presenta al inmortal Bobby Hall de los Chicago Blackhawks. La otra muestra a Dave el Martillo Schultz, el delantero peleador y duro como las uñas de los Philadelphia Flyers. Hall es mi jugador de hockey favorito, explica Habermas. Schultz es mi peleador favorito. Sonrió, y luego añadió, hay una diferencia. Habermas, barbudo, directo y de aspecto rudo, también es un luchador, un pitbull académico que se parece más a un portero de discoteca que a un intelectual de Torre de Marfil. Armado con argumentos afilados como cuchillas y evidencia histórica que los respalda, no tiene miedo de salir a pelear. Anthony Flew, uno de los principales ateos filosóficos del mundo, se dio cuenta de esto cuando se enfrentó a Habermas en un importante debate sobre el tema. ¿Resucitó Jesús de entre los muertos? Los resultados fueron decididamente unilaterales. De los 5 filósofos independientes de varias universidades que sirvieron como jueces del contenido del debate, 4 concluyeron que Habermas había ganado. Uno calificó el concurso como un empate. Nadie votó por Flew. Comentó un juez. Me sorprendió. Impactado podría ser una palabra más precisa. Ver cuán débil era el propio enfoque de Flew. Me quedé con esta conclusión. Dado que el caso en contra de la resurrección no era más fuerte que el presentado por Anthony Flew, creo que era hora de que comenzara a tomar la resurrección en serio.
uno de los 5 jueces profesionales de debate que evaluaron las técnicas de argumentación de los concursantes. De nuevo, Habermas fue el vencedor. Se sintió obligado a escribir. Concluyo que la evidencia histórica, aunque defectuosa, es lo suficientemente fuerte como para llevar a mentes razonables a concluir que Cristo efectivamente resucitó de entre los muertos. Habermas termina proporcionando evidencia altamente probable de la historicidad de la resurrección, sin evidencia naturalista plausible en su contra. Por lo tanto, en mi opinión, Habermas gana el debate. Después de obtener un doctorado de la Universidad Estatal de Michigan, donde escribió su disertación sobre la resurrección, Habermas recibió un título de doctor en divinidad del Emmanuel College en Oxford, Inglaterra. Ha escrito 7 libros que tratan sobre la resurrección de Jesús, incluyendo La resurrección de Jesús, una investigación racional, La resurrección de Jesús, una apología, el Jesús histórico, y ¿Resucitó Jesús de entre los muertos? El debate sobre la resurrección, que se basó en su debate con Flew. Entre sus otros libros están Tratando con la duda y con J. P. Moreland, Más allá de la muerte, explorando la evidencia de la inmortalidad. Además, coeditó En defensa de los milagros y contribuyó a Jesús bajo fuego y Viviendo tu fe, cerrando la brecha entre la mente y el corazón. Sus 100 artículos han aparecido en publicaciones populares, como el Saturday Evening Post, en revistas académicas, incluyendo Faith and Philosophy y Religious Studies, y en libros de referencia. Por ejemplo, el Diccionario Evangélico de Teología. También es el expresidente de la Sociedad Filosófica Evangélica. No quiero sugerir con mi descripción anterior que Habermas sea innecesariamente combativo. Es amigable y humilde en conversaciones informales. Simplemente no me gustaría estar del otro lado de un disco de hockey o de un argumento de él. Él tiene un radar innato que le ayuda a enfocarse en los puntos vulnerables, su oponente. También tiene un lado tierno, que descubriría de manera bastante inesperada antes de que terminara nuestra entrevista. Encontré a Habermas en su oficina sin rodeos en la Universidad Liberty, donde actualmente es profesor distinguido de investigación en apologética y filosofía en la Escuela de Divinidad. La habitación, con sus archivadores negros, un escritorio de metal con una tapa de madera simulada, una alfombra desgastada y sillas plegables para invitados, ciertamente no es un lugar de exhibición. Al igual que su ocupante, está libre de pretensiones. Habermas, sentado detrás de su escritorio, se arremangó las mangas de su camisa de botones azul, mientras yo encendía mi grabadora y comenzaba nuestra entrevista. ¿No es cierto? Comencé con una franqueza acusatoria, que no hay absolutamente ningún testigo de la resurrección de Jesús. Exactamente. No hay un relato descriptivo de la resurrección, respondió Habermas, en una admisión que podría sorprender a quienes solo tienen un conocimiento superficial del tema. Cuando era joven, estaba leyendo un libro de C.S. Lewis, quien escribió que el Nuevo Testamento no dice nada sobre la resurrección. Escribí un gran no, en el margen. Entonces me di cuenta de lo que estaba diciendo. Nadie estaba sentado dentro de la tumba y vio cómo el cuerpo comenzaba a vibrar, se levantaba, se quitaba las vendas, las doblaba, rodaba la piedra, impresionaba a los guardias y se iba. Eso, me pareció, podría plantear algunos problemas. ¿No afecta esto tus esfuerzos por establecer que la resurrección es un evento histórico? Pregunté. Habermas empujó su silla hacia atrás para estar más cómodo. No, esto no afecta nuestro caso ni un poco, porque la ciencia se trata de causas y efectos. No vemos dinosaurios. Estudiamos fósiles. Puede que no sepamos cómo se origina una enfermedad, pero estudiamos sus síntomas. Quizás nadie sea testigo de un crimen, pero la policía reunió las pruebas después del hecho. Así que, continuó, así es como veo la evidencia de la resurrección. Primero, murió Jesús en la cruz. Y segundo, se apareció más tarde a la gente. Si puedes establecer esas dos cosas, has hecho tu caso, porque las personas muertas normalmente no hacen eso.
Los historiadores coinciden en que hay mucha evidencia de que Jesús fue crucificado, y el doctor Alexander Metherell demostró en un capítulo anterior que Jesús no pudo haber sobrevivido a las exigencias de esa ejecución. Eso deja la segunda parte del asunto. ¿Realmente se apareció Jesús después? ¿Qué evidencia hay de que la gente lo vio?, pregunté. Comenzaré con evidencia que prácticamente todos los académicos críticos admitirán, dijo, abriendo la Biblia frente a él. Nadie cuestiona que Pablo escribió 1 Corintios, y lo tenemos afirmando en 2 lugares que él personalmente se encontró con el Cristo resucitado. Él dice en 1 Corintios 9, versículo 1, «No soy yo un apóstol. No he visto Jesús nuestro Señor». Y él dice en 1 Corintios 15, versículo 8, «Por último, también se me apareció a mí». Reconozco que esa última cita está relacionada con el credo de la iglesia primitiva que Craig Blomberg y yo ya hemos discutido. Como indicó William Lane Craig, la primera parte del credo, versículos 3-4, se refiere a la ejecución, sepultura, resurrección de Jesús. La parte final del credo, versículos 5-8, trata sobre sus apariciones después de la resurrección. Cristo se apareció a Cefas y luego a los 12. Después de eso, se apareció a más de 500 hermanos y hermanas al mismo tiempo, la mayoría de los cuales todavía están vivos, aunque algunos ya han fallecido. Luego se apareció a Santiago y después a todos los apóstoles. En el siguiente versículo, Pablo añade, «Y por último, también se me apareció a mí, como a uno nacido anormalmente». A simple vista, este es un testimonio increíblemente influyente de que Jesús apareció vivo después de su muerte. Aquí estaban los nombres de individuos y grupos específicos que lo vieron, escritos en un momento en que la gente aún podía verificarlos si quería confirmación. Como sabía que el credo sería fundamental para establecer la resurrección, decidí someterlo a un mayor escrutinio. ¿Por qué están convencidos los historiadores de que es un credo? ¿Qué tan confiable es? ¿Hasta dónde se remonta? ¿Te importa si te interrogo sobre este credo?, le pregunté a Habermas. Extendió su mano como si invitara a la pregunta. «Por favor», dijo educadamente. «Adelante». Al principio, quería determinar por qué Habermas, Craig, Blomberg y otros están convencidos de que este pasaje es un credo de la iglesia primitiva, y no solo las palabras de Pablo, quien escribió la carta a la iglesia de Corinto en la que se encuentra. Mi desafío a Habermas fue simple y directo. Convénceme de que es un credo. Bueno, puedo darte varias razones sólidas. Primero, Pablo lo introduce con las palabras recibido y entregado, o transmitido en la Niv, que son términos rabínicos técnicos que indican que está transmitiendo una tradición sagrada. Segundo, dijo Habermas, mirando hacia abajo a sus manos, mientras agarraba un dedo a la vez, para enfatizar cada punto que estaba haciendo. El paralelismo del texto y su contenido estilizado indican que es un credo. Tercero, el texto original usa Cefas para Pedro, que es su nombre arameo. De hecho, el arameo en sí podría indicar un origen, muy temprano. Cuarto, el credo usa varias otras frases primitivas que Pablo no usaría normalmente, como los 12, el tercer día, fue resucitado, y otras. Quinto, el uso de ciertas palabras es similar a la narración en arameo y hebreo misnaico. Al quedarse sin dedos, me miró. ¿Debería continuar?, preguntó. Está bien, dije. Estás diciendo que estos hechos te convencen, como un cristiano evangélico conservador, de que este es un credo temprano. Habermas parecía un poco ofendido por ese comentario, que hay que admitir que era mordaz. No son solo los cristianos conservadores los que están convencidos, insistió indignado. Esta es una evaluación que comparten una amplia gama de académicos de todo un amplio espectro teológico. El eminente erudito Joachim Jeremías se refiere a este credo como la tradición más antigua. Todas, y Ulrich Wilkins dice que indudablemente se remonta a la fase más antigua de toda la historia del cristianismo primitivo. Eso planteó la pregunta de cuán primitivo es el credo. ¿Hasta qué punto puedes fecharlo?, pregunté.
Sabemos que Pablo escribió 1 Corintios alrededor del año 60 de Cristo, 55 y 57. Él indica en 1 Corintios 15, versículos 1 al 4, que ya ha transmitido este credo a la iglesia en Corinto, lo que significaría que debe ser anterior a su visita allí en el año 51 de Cristo, 51. Por lo tanto, el credo se estaba usando dentro de los 20 años de la resurrección, lo cual es bastante temprano. Sin embargo, estoy de acuerdo con los varios académicos que lo remontan aún más. Dentro de 2 a 8 años de la resurrección, o desde alrededor del año 32 a 38, cuando Pablo lo recibió ya sea en Damasco o en Jerusalén. Así que este es un material increíblemente temprano, testimonio primitivo, y sin adornos del hecho de que Jesús se apareció vivo a escépticos como Pablo y Santiago, así como a Pedro y el resto de los discípulos. De hecho, aprendería más tarde que el prominente erudito del Nuevo Testamento, James D. Shea, Don de la Universidad de Durham, miembro de la Academia Británica, dijo: esta tradición, de la que podemos estar completamente seguros, fue formulada como tradición dentro de unos meses después de la muerte de Jesús. Pero, protesté, en realidad no es un relato de primera mano. Pablo está proporcionando la lista de segunda o tercera mano. ¿No disminuye eso su valor como evidencia? No tener su misa. Ten en cuenta que Pablo afirma personalmente que Jesús se le apareció a él también, así que esto proporciona un testimonio de primera mano, y Pablo no solo recogió esta lista de extraños en la calle. La opinión predominante es que lo obtuvo directamente de los testigos oculares, Pedro y Santiago, y se esforzó mucho por confirmar su precisión. ¿Esa fue una afirmación fuerte? ¿Cómo sabes eso?, pregunté. Coincidiría con los académicos que creen que Pablo recibió este material 3 años después de su conversión, cuando hizo un viaje a Jerusalén y se reunió con Pedro y Santiago. Pablo describe ese viaje en Gálatas 1, versículos 18 y 19, donde usa una palabra griega muy interesante, historio. No estaba familiarizado con el significado de la palabra. ¿Por qué es eso significativo? Porque esta palabra indica que no solo estuvo charlando de manera casual cuando se reunió con ellos. Esto muestra que fue una investigación. Pablo estaba desempeñando el papel de un examinador, alguien que estaba revisando esto con cuidado. Así que el hecho de que Pablo confirmara personalmente los asuntos con 2 testigos oculares que se mencionan específicamente en el credo, Pedro y Santiago, le da un peso adicional. Uno de los pocos académicos judíos del Nuevo Testamento, Pinchas Lapid, dijo: la evidencia a favor del credo es tan fuerte que puede considerarse como una declaración de testigos oculares. Richard Bauckham, académico senior en Ridley Hall en Cambridge, dijo: no hay duda de que Pablo está citando el testimonio ocular de aquellos que fueron receptores de apariciones de resurrección. Antes de que pudiera intervenir, Habermas añadió, y más tarde en 1 Corintios 15, versículo 11, Pablo enfatiza que los otros apóstoles estaban de acuerdo en predicar el mismo evangelio, este mismo mensaje sobre la resurrección. Esto significa que lo que el testigo ocular Pablo está diciendo es exactamente lo mismo que están diciendo los testigos oculares Pedro y Santiago. Lo admitiré, todo esto sonaba bastante convincente. Aún así, tenía algunas reservas sobre el credo, y no quería que las afirmaciones seguras de Habermas me desanimaran de investigar más a fondo. El credo en 1 Corintios 15 es el único lugar en la literatura antigua donde se afirma que Jesús se apareció a 500 personas a la vez. Los evangelios no lo corroboran. Ningún historiador ocular lo menciona, y para mí eso levanta una bandera amarilla. Si esto realmente sucedió, ¿por qué nadie más habla de ello?, le pregunté a Habermas. Pensarías que los apóstoles citarían esto como evidencia donde quiera que fueran. Como dice el ateo Michael Mary, uno debe concluir que es extremadamente improbable que este incidente realmente ocurriera, y que esto, por lo tanto, pone en duda a Pablo como una fuente confiable. Ese comentario molestó a Habermas. Bueno, es una tontería decir que esto pone en duda a Pablo,
respondió, sonando tanto asombrado como molesto de que alguien hiciera esa afirmación. Quiero decir, dame un respiro. Primero, aunque solo se reporta en una fuente, resulta que es el pasaje más temprano y mejor autenticado de todos. Eso cuenta para algo. En segundo lugar, Pablo aparentemente tenía cierta proximidad a estas personas. Él dice, la mayoría de los cuales todavía están vivos, aunque algunos han caído en sueño. Pablo conocía a algunas de estas personas o le dijeron por alguien que las conocía que todavía estaban por ahí y dispuestas a ser entrevistadas. Ahora, tente y piénsalo. Nunca incluirías esta frase, a menos que estuvieras absolutamente seguro de que estas personas confirmarían que realmente vieron a Jesús vivo. Quiero decir, Pablo prácticamente estaba invitando a la gente a que lo comprobaran por sí mismos. No habría dicho esto si no sabía que lo respaldarían. Tercero, cuando solo tienes una fuente, puedes preguntar, ¿por qué no hay más? Pero no puedes decir que esta única fuente es mala, solo porque alguien más no se haya hecho eco de ella. No puedes menospreciar esta única fuente de esa manera. Así que esto no pone en duda a Pablo en absoluto. Créeme, a Mary le encantaría poder hacer eso, pero no puede hacerlo legítimamente. Este es un ejemplo de cómo algunos críticos quieren tenerlo de ambas maneras. En general, menosprecian los relatos de la resurrección del Evangelio a favor de Pablo, ya que él es considerado la autoridad principal, pero en este tema, están cuestionando a Pablo por textos en los que no confían tanto en primer lugar. ¿Qué dice esto sobre su metodología? Todavía tenía problemas para imaginar esta aparición de Jesús a una multitud tan grande. ¿Dónde habría tenido lugar este encuentro con 500 personas? Pregunté. Bueno, ¿Campo Galileo? Habermas especuló. Si Jesús pudo alimentar a 5,000, también pudo predicar a 500. Y Mateo dice que Jesús apareció en una colina. Quizás había más personas allí además de los 11 discípulos. Imaginando esa escena en mi mente, todavía no podía evitar preguntarme, ¿por qué alguien más no informó sobre este evento? ¿No sería probable que el historiador Jesús hubiera mencionado algo de esa magnitud? No, creo que eso sea necesariamente cierto. Jesús estaba escribiendo 60 años después. ¿Cuánto tiempo circulan las historias locales antes de que empiecen a desvanecerse? Preguntó. ¿A ver más? Así que, o Jesús no sabía sobre eso, lo cual es posible, o decidió no mencionarlo, lo cual tendría sentido, porque sabemos que Jesús no era un seguidor de Jesús. No puedes esperar que Jesús empiece a construir el caso a su favor. Cuando no respondí por un momento, Habermas continuó. Mira, me encantaría tener 5 fuentes para esto. Yo no... Pero tengo una fuente, excelente. Un credo que es tan bueno. El historiador alemán Hans von Koppenhausen dice que este relato cumple con todas las exigencias de fiabilidad histórica que se podrían hacer a un texto así. Además, no necesitas depender de la referencia de los 500 para argumentar a favor de la resurrección. Normalmente ni siquiera lo uso. La respuesta de Habermas tenía cierta lógica. Aún así, había otro aspecto del credo que me preocupaba. Dice que Jesús se apareció primero a Pedro, mientras que Juan dice que se apareció primero a María Magdalena. De hecho, el credo no menciona a ninguna mujer, a pesar de que están destacadas en el relato del Evangelio. ¿No dañan estas contradicciones su credibilidad? Pregunté. No, vino la respuesta. Primero que nada, mira el credo con atención. No dice que Jesús se apareció primero a Pedro. Todo lo que hace es poner el nombre de Pedro primero en la lista. Y dado que las mujeres no eran consideradas competentes como testigos en la cultura judía del primer siglo, no es sorprendente que no se mencionen aquí. En el esquema del primer siglo, su testimonio no tendría ningún peso. Así que, colocar a Pedro primero podría indicar prioridad lógica, en lugar de prioridad temporal. De nuevo concluyó, la credibilidad del credo se mantiene intacta. Has planteado algunas preguntas, pero no concederías que no socavan la evidencia persuasiva de que el credo es temprano, que está libre de contaminación legendaria, que es inequívoco y específico, y que está fundamentado en testimonios de testigos oculares. En general,
me vi obligado a estar de acuerdo en que tenía razón. El peso de la evidencia apoya de manera clara y convincente que el credo es una poderosa evidencia de las apariciones de Jesús después de la resurrección. Tan poderoso que William Lane Craig, el experto en resurrección, que entrevisté en el capítulo anterior, dijo que el fallecido Wolfhard Pannenberg, quizás el mayor teólogo sistemático del mundo, sacudió la teología escéptica moderna alemana al basar toda su teología precisamente en la evidencia histórica de la resurrección de Jesús, tal como se presenta en la lista de apariciones de Pablo. Habiendo satisfecho mis dudas sobre la fiabilidad esencial del credo de 1 Corintios 15, era hora de comenzar a mirar los 4 evangelios, que relatan las diversas apariciones del Jesús resucitado. Con más detalle. Comencé esta línea de investigación pidiéndole a Habermas que describiera las apariciones después de la resurrección en Mateo, Lucas y Juan. Hay varias apariciones diferentes a muchas personas distintas en el Evangelio y en los Hechos, algunas de manera individual, otras en grupos, a veces en interiores, a veces al aire libre, a personas de buen corazón como Juan y a personas escépticas como Tomás, comenzó. A veces tocaban a Jesús o comían con él, y el texto enseña que él estaba físicamente presente. Estas apariciones ocurrieron durante varias semanas, y hay buenas razones para confiar en estos relatos. Por ejemplo, les faltan muchas tendencias, críticas típicas. ¿Puedes enumerar estas apariciones para mí? De memoria, haga que una masa los describa uno a la vez. Jesús se apareció a María Magdalena en Juan 20, versículos 10 al 18, a las otras mujeres en Mateo 28, versículos 8 al 10, a Cleopas y a otro discípulo en el camino a Emaús, en Lucas 24, versículos 13 al 32.